Muy buenos días, Moisés, muy buenos días también a todos los televidentes de tu entrevista. Este día, pues, como tú muy bien lo sabes, ayer hicimos un anuncio importante, también vamos a hablar de varias cosas de temas hacendarias y con mucho gusto abordamos. Y nos tiene que explicar precisamente este movimiento, esta intención que se está buscando. Pide la autorización el gobierno a la compra de la deuda que vence en el 2023 y el 2025. Desde ya la invitación también para que se mantenga pendiente. En una segunda parte estará aquí en el estudio el doctor Gerson Aragón. Él es cirujano oncólogo del Centro Internacional de Cáncer del Hospital de Diagnóstico. Probablemente algo que pocas veces se escucha, pero este 27 de julio es el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Una enfermedad un tanto rara, pero que sí se da. Naturalmente usted debe saber lo necesario para diagnosticar a tiempo, por lo menos percibir qué es lo que podría estar ocurriendo. Una vez más, ministro, el agradecimiento que nos acompañe esta mañana y vamos a tratar de aclarar todas las dudas porque surgen dudas desde ayer que se conoció en horas del mediodía por el anuncio del presidente a través de la red social de Twitter. El gobierno pidió autorización y ya se la dieron, es así, en la Asamblea Legislativa. Nosotros ayer, Moisés, lo que pedimos fue la autorización para disponer de algunos fondos, ¿no?, que ya estaban previstos dentro de nuestra planificación fiscal. Esto no es algo nuevo que llegue a la Asamblea, ni es algo que no hayan conocido previamente los inversionistas. Tanto los inversionistas sabían que nosotros manteníamos en cuentas del Banco Central de Reserva derechos especiales de giro que fueron asignados en el año 2020 para la pandemia de COVID, para paliar y fortalecer un poco la exigencia, ¿no?, que estaban teniendo los países respecto de sus posiciones financieras por la llegada de la crisis. Este es dinero de la República de El Salvador. Son derechos especiales de giro. Normalmente cuando hay una distorsión económica, las economías fuertes o el G7 como se le conoce, ¿no?, tienden a ayudar en alguna medida a los países. Estos derechos especiales de giro los recibieron a partes iguales los 190 miembros del Fondo Monetario Internacional. No en situación especial para El Salvador, no es un crédito, no es nada, eso es derechos especiales de giro asignados en el año 2020 para fortalecer las posiciones financieras de los países por la llegada de COVID-19. ¿Qué se podía hacer con estos? Se podían usar para apoyo presupuestario, para repagar deuda en algunos de los casos, en todos los casos, o para cualquier uso. Básicamente no había un uso que lo limitara el Fondo Monetario Internacional, no había una condicionante para su entrega, ¿no? Países como Paraguay lo usaron en medio de la crisis para fortalecer, para apoyo presupuestario en medio de COVID-19, para paliar la crisis y para invertir en sus hospitales y todo lo demás. Honduras lo usó recientemente para el cumplimiento de deuda. También Ecuador los usó en su momento, en el año 2009, aquellos que le fueron asignados en el año 2008. Entonces, estos son activos de la República como tal. Y nosotros podemos, evidentemente, disponer de estos recursos para uso de la República como tal. No estamos haciendo otro uso que no esté enmarcado en eso. La otra parte, Moisés, la otra parte es el crédito que nosotros llevamos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Este es un apoyo presupuestario dada la ingeniería económica que nosotros hemos estado haciendo con algunos organismos multilaterales para accesar y para fortalecer las finanzas públicas del país. Este es un reembolso de gasto de inversión, lo mismo que sucedió con el Banco Mundial, que también nos entregó una operación con reembolso de gasto de inversión. Esto lo que hace es básicamente darte libre disponibilidad para los usos de acuerdo a aquellos gastos que sean comprobables que tú ya realizaste, ¿no? En este caso, las vacunas, tú sabes que el año pasado nosotros las compramos del Fondo General de la Nación, pero si hay una operación que te ayude a minimizar el impacto en el mediano plazo, porque es un flujo fuerte, o sea, 100 millones no se pagan de la noche a la mañana, ¿no?, ni es algo que se pueda conseguir en cualquier lado. Entonces, para no soportar el golpe en la caja, los multilaterales han puesto este tipo de operaciones a disposición nuestra. Esto es del BESIE. Pero estos son, digamos, fondos que nosotros podríamos tener ahí o usar para la caja, para financiar nuestras operaciones normales del gobierno, para pagar el salario de nuestros médicos, para pagar el salario de
de nuestros educadores o de nuestros profesores para seguir construyendo las vías que estamos construyendo, pero también entendemos que hay un compromiso con los mercados internacionales y que en los últimos meses, yo siempre lo he dicho, Moisés, y lo he dicho aquí en tu programa, desde mi punto de vista, injustificadamente, se ha creído o se ha tratado de hacer creer por algunos analistas, que de analistas tienen muy pocos, sino que siguen un guión, pero han tratado de hacer creer que El Salvador no tiene la suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos del vencimiento del bono 2023 y el bono 2025. De tal suerte que los valores de nuestros bonos han estado comercializándose en el mercado secundario a valores que no se apegan a la realidad del país. ¿Cómo es posible que nuestro ENVI esté arriba del de Ucrania? Es una medición que habría que ser bastante ingenuos para entender que un país que su capital está bombardeada en este momento, que su presidente está en las calles, en medio de un conflicto armado, que su producción nacional está totalmente parada, ¿cómo es posible que ellos tengan mayor capacidad de pago que El Salvador? O sea, con el crecimiento económico de 2 dígitos que nosotros tuvimos el año pasado, con el incremento en número de empresas creadas en el país rompiendo récords históricos, con el récord de inversión privada que rompimos el año también pasado. También hemos roto récord en materia de exportaciones. A esta fecha también ya están creciendo alrededor de un 15-16% durante el primer semestre. La recaudación se ha incrementado. Solo en declaraciones del impuesto sobre la renta nosotros hemos tenido más de un 50% que el año pasado. Todos nuestros indicadores económicos, Moisés, absolutamente todos, indican que nosotros tenemos la capacidad de honrar todas nuestras deudas. Además de eso, ya hemos mostrado nuestros escenarios fiscales en reiteradas ocasiones y aún así este comportamiento del mercado secundario no se detenía. Entonces, nosotros podemos echar mano de una operación que está enmarcada dentro de todas las regulaciones de los mercados bursátiles. Nadie puede venir a decir ahora que hacer una recompra o una compra anticipada de bonos pública, transparente y siguiendo todas las reglas y las cláusulas de los bonos y también de los mercados bursátiles, ahora es ilegal. Lo han hecho muchísimos países, no somos el primero en hacerlo. Ecuador lo hizo. ¿Naciones centroamericanas lo han hecho, ministro? No recuerdo en este momento una nación centroamericana, pero recuerdo Barbados recientemente. Creo que Guatemala recompró parte de su deuda recientemente también a través de una operación con el Banco Mundial. O sea, tú puedes elegir hacerlo con un banco privado, que es lo que en nuestro caso va a pasar. Vamos a tener un estructurador privado, es un banco de mucho peso con el que hemos estado conversando. Por reglas del mercado bursátil yo no puedo develar quién es el estructurador porque los miembros del mercado secundario podrían acercarse al estructurador anticipadamente, así que los gobiernos no podemos revelar quién es. Antes de lanzar la operación, ¿no? Ya una vez lanzada la operación, pues ya es otra cosa porque ya se ha definido en el mercado. Pero bien, ¿qué es lo que vamos a hacer básicamente? Si tú, Moisés, tienes un bono en este momento de El Salvador con vencimiento 2023 y 2025, tú puedes tener 2 posiciones, o creer que te vamos a pagar o creer que probablemente nosotros no cumplamos con nuestro compromiso, ¿no? Esas son las 2 opciones que tenés. Si tú crees que te vamos a pagar, puedes mantener tu bono hasta el vencimiento. Nadie te obliga a venderlo. Y yo tengo la obligación de pagar el valor facial o el valor nominal del bono. Yo debo pagar en enero 2023 800 millones, ya sea que los tengas tú, lo tenga el gobierno de El Salvador, lo tenga cualquier tenedor. Tengo que pagarlo. Y en el 2025 son 800 millones más. Entonces, tengo que pagar ambos bonos, los debo. Tengo que pagarlos a cualquiera sea el tenedor. Incluso si el Estado salvadoreño tiene sus propios bonos, tiene que realizar el pago, porque si no es un default técnico, ¿no? Okay. Porque tú tienes que abonarlo a la cuenta privada que se hacen transacciones en el mercado de manera anónima, porque se desconoce en teoría quién tiene los bonos, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho esto, Moisés, si tú decides venderlo, si tú puedes decidir mantenerlo hasta el vencimiento. También, si tú crees que nosotros no vamos a cumplir con nuestros compromisos, ¿no? Puedes venderlo al precio de mercado, como lo venderías al mercado secundario.
Nosotros en este caso hacemos un llamamiento a los bonistas salvadoreños. Cuando se hace este tipo de operaciones, se hace un llamamiento y se realiza una serie de planteamientos de los escenarios fiscales, se hace un roadshow, también se les muestra cuáles son las opciones que tenemos y al final llegamos a un acuerdo con los precios, pero a valor de mercado. Con los tenedores de los bonos. Con los tenedores de los bonos. Eso va a tener que hacerlo usted. Eso, roadshow y todo. Todo lo demás, toda la estructuración. Por eso que el presidente de la República acertadamente dice, este es el primer paso para que obtengamos la disponibilidad para asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones y poner en una oferta sobre la mesa a los bonistas que quieran aceptarlo, ¿no? Que quieran aceptarlo, una oferta de compra anticipada de los bonos, transparente y pública, algo que no está prohibido en el mercado internacional. ¿El Banco Central? El dinero de la República se mantiene en cuentas del Banco Central de Reserva. O sea, una cosa es que nosotros, por ejemplo, te diga, es como cuando tú pagas tus impuestos. Yo sé que son los impuestos de los contribuyentes, pero una vez en la Caja General es el Fondo General de la Nación. Entonces nosotros no podemos decir que esto fue un regalo, que esto fue una contraprestación, un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Son fondos de la República y es una decisión soberana su uso, así como lo han hecho todos los países del mundo. Eso para aclararlo, ¿no? Antes de entrar al aire me dijo, no es 2.75. No. Eso equivale a más. Sí, claro que sí. ¿Y cómo? Vean, los derechos especiales de giro, Moisés, es un tipo, digamos, es un medio de pago internacional que utiliza el Fondo Monetario Internacional en sus operaciones. ¿Qué es lo que se hizo? Básicamente se maneja una canasta de 5 monedas, que son, digamos, los miembros del G7, son los que aportan este tipo de monedas, pero es una canasta que mantiene a las 5 monedas, el euro, yen, dólar, ¿no? Y dentro de estas, a la cotización que estén en el mercado, ¿no? Cada una de ellas se hace un promedio o se hace un pool. Y ese es el valor que se asignan a los derechos especiales de giro. ¿Por qué se hace esto? Hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral. Entonces, aquellos que tienen, digamos, cierto poder de veto dentro del Fondo Monetario Internacional decidieron, ¿no?, que sus monedas iban a representar un medio de pago para no utilizar una moneda única, ¿no? Porque los europeos no iban a querer usar el dólar, los chinos no iban a querer usar no sé qué. Entonces hicieron esto, hacer una canasta de monedas, y esto es lo que representa un DEX, el promedio ponderado, digamos, de las monedas de estas 5 monedas de las economías fuertes, ¿no? ¿Cuánto equivale eso? Más o menos estaríamos hablando de 360 millones, ¿no? Depende de la cotización que tenga cada una de las monedas al momento de realizar su cambio. Entonces, estos derechos especiales de giro no son dólares como tal, como por ejemplo el diario de hoy yo vi que puso son 275 millones de dólares. Entonces, se ve que hay un desconocimiento total del tema y a veces se escriben pues para llenar las expectativas de ciertos sectores o ciertos grupos de poder. Serían aproximadamente 360. ¿No? Sí, señor. Puede variar un poco claro, dependiendo en el momento que sea la transacción. Claro. Esto es el DEC. Sí. Y a la BESI, lo que se está solicitando, lo que se va a utilizar. Ya está aprobado por el BESI, la operación ya está aprobada por el BESI. 200 millones. 200 millones. Sí, señor. 360 más 200. 560. 560. Sí. Esa es la masa monetaria con la que usted cuenta para ir a recomprar la deuda. Para una primera oferta, sí. Ok, 560 sí. millones de dólares. Sí. Pero el gobierno ha ofrecido comprar la deuda 2023 y 2025. Sí, señor. Que son 1.600 millones. Correcto. Ahora, a valor nominal. A valor nominal. Ahora, con el ENVI, el factor de riesgo y todo eso, ¿en cuánto cree que van a estar? Porque yo le puedo dar algunos números que se mencionan y sé que es muy complicado que el ministro diga, no, mira, están a tanto, porque usted va a ser parte y todo al final para la compra y venta. Es que cuando yo escucho hablar a algunos economistas y dicen que los valores o nuestros bonos van a estar a este precio en tal fecha y no sé qué, o sea, de verdad lo único que reflejan es también, Moisés, bastante ignorancia de cómo funciona el mercado bursátil. Uno, con la noticia, nuestros bonos van a subir, evidentemente. Parece que subieron ayer. Subieron casi que de un 35% que estaban cotizando, algunos creo que del 2025, subieron casi a un 51%. Entonces, cuando te dicen que a qué valor van a estar, es casi impredecible saberlo.
Entonces nosotros tenemos que esperar a la llegada, en más o menos 6 semanas, vamos a verificar cuáles son los valores a los cuales se van a estar comercializando nuestros bonos y cuál es la franja a la que podemos acceder, Moisés, porque nosotros, o sea, no todos los bonistas van a querer vender. Y eso lo tenemos claro, porque hay algunos que sí están completamente seguros que nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Pero no podemos determinar a ciencia cierta. ¿Qué es lo que se hace? Lanzar una oferta pública y luego esperar a ver cómo reacciona el mercado y a partir de eso ir tomando decisiones. O sea, a mí me gustaría yo creo que por eso es que los gobiernos anteriores del FMLN y Arena, además del desconocimiento y total ignorancia que tenían sobre el tema, ellos querían que estos fueran proyectos lineales. Y este es un proyecto en el que los policy makers tenemos que ir día tras día tomando decisiones. Y ellos no estaban para estarse tomando día tras día decisiones. Ellos querían pues que todo fuera un comportamiento lineal, como te digo. Pero por eso nunca El Salvador tuvo esta clase de operaciones. Es una operación totalmente legal que tiene todos los marcos de ingeniería económica o financiera que están al alcance de nuestro país. Estamos echando mano de las herramientas que el mismo mercado nos da para mejorar nuestra posición fiscal. ¿Cuál es el pecado ahora? Que vamos a pagar por adelantado. ¿Y qué querían? ¿No decían que no podíamos pagar en 2023? Nosotros les estamos demostrando que tenemos la liquidez, inclusive para comprarla por anticipado. Y ahora el problema es que, según yo veía algunos que escriben para El Faro y para otras revistas como Factum o Gato Encerrado, y que en muchas de las ocasiones no tienen ni la más mínima idea de cómo funciona un mercado bursátil, Moisés, estaba escribiendo que ahora, si nosotros lanzamos una oferta pública de compra anticipada, vamos a traicionar la confianza de nuestros inversionistas. Hombre, hay que ser bastante bruto, de verdad, Moisés. Hay que ser sumamente bruto para creer que una operación que esté enmarcada en las cláusulas de los bonos, en las reglas del mercado bursátil, va a traicionar la confianza de los inversionistas. Cuando yo, Estado emisor, te estoy mandando a llamar y te digo, te tengo esta oferta sobre la mesa. Pero si no la querés aceptar, igual voy a pagar tu nominal al final del periodo. Ese es el punto que quería... Entonces, al final, mi obligación son 800 millones. ¿Logra hacer esta operación o no? Si logro hacer esta operación en el mercado bursátil, podría ser menos. Va a ser menos, evidentemente. Pero también yo gano por el otro, por el otro lado, porque como te decía, siendo sincero, Moisés, y lo decía JP Morgan en un reciente press release que lanzó hace poco, circuló en varias noticias en redes sociales, yo incluso hablé sobre él también, algunos periódicos se refirieron a él, no la prensa gráfica ni el diario de hoy, que nunca se refieren de buena forma a nuestra gestión ni nada, pero Morgan Stanley en el artículo de Morgan Stanley señalaba que El Salvador había sido excesivamente castigado por los mercados. Y cómo es entonces que con una noticia como la de ayer, el precio de los bonos empieza a subir abruptamente. Eso te indica que hay un factor de especulación sobre algunos incumplimientos que señalaban que nunca existieron ni van a existir. De repente, en un par de minutos te generaron confianza. Es contradictorio, ¿no? Pero bueno, ese es el mercado y nosotros jugamos con esas reglas. Está jugando dentro de las reglas del mercado, claro. Y con los tenedores a los cuales les compró. Claro. Que se tiene la deuda. Y a los cuales jamás le vamos a traicionar su confianza. Muy bien. Solo déjenme entenderlo y voy a tratar de ponerlo en las palabras más sencillas. No soy naturalmente un economista ni nada por el estilo, ministro. Sí. Pero hay dos bonos, bueno, hay tres bonos. Tal vez podemos poner esto en pantalla, pero lo que están... la deuda en bonos que se tiene, la vamos a ver en algunos segundos, dice aquí 2023 800, 2025 800, 2027 otros 800 y de ahí sigue corriendo el 2029 600, 500 en el 2032, dejemos todo lo demás. Pero las dos primeras son las que está comprando, 2023 sí. Y 2025. Las dos primeras franjas, sí. Exactamente. De estas dos deudas, de estos dos compromisos que tienen, de acuerdo a lo que he leído y he visto la noche, porque me desvelé tratando de ver a cómo estaban los mercados y tratar de entender todo eso, y no le voy a decir que soy un experto porque no lo soy, pero
los bonos del 2023, que son los más cercanos, Sí. estarían cotizándose con un incremento que hubo ayer de 1,1% aproximadamente, para redondearlo, en Sí. un 75% de su valor. ¿Andará por ahí? No, yo creo que subieron a más. ¿Subieron a más? Sí, subieron a más, subieron a más. ¿Cuánto? ¿80? No, yo creo que está rondando los 80. Lo que pasa es que hay que recordar que las reacciones en el mercado no se pueden dar en el mismo día. Sí hay un efecto directo en el mismo día, evidentemente. Tras la noticia siempre hay. Claro. Los inversionistas que mejor informados están dicen, vi la noticia, entonces retengo mis bonos y eso hace que el precio suba. Ahora bien, hay inversionistas que les llega hasta el final del día el reporte y lo ven a la noche, entonces este día todavía se van a empezar a terminar de ver y en los 2-3 días más se van a... Ok, pero usted me dice está más arriba, entonces Sí, un sí, 80%. sí. Y los del 2025 son los que estaban más bajos, pero usted me acaba de decir que ha subido de 30 a aproximadamente 50. Sí. Haciendo los números matemáticamente y rápido en la mente, 800 por 80, 640 del primero, Sí. y el otro 50% tenemos 400 millones aproximadamente. Sí. Lo que tendría más o menos usted que estar pendiente es 1.000 millones si quisiera comprar toda y si los tenedores le dijeran sí, aquí está toda. ¿Es correcto? Difícilmente lo harán, pero digamos que en el escenario hipotético. El escenario, 500, pero usted solo tiene ahorita 560 y va a necesitar 1.000. ¿Hay de dónde sacar esos otros 500, esos otros 440? Primero, Moisés, es imposible, es básicamente imposible que todos tus bonistas decidan venderte. Claro. O sea, es casi imposible. O sea, es una situación en la que, imagínate que yo nunca he practicado karate, voy a los Juegos Olímpicos y pretendo ganarme la medalla de oro, pues, o sea, no, es imposible que gane la medalla de oro cuando nunca he practicado ese deporte. Esta es la misma situación. El primer pensamiento puede ser, bueno, El Salvador quiere comprar su deuda por adelantado, yo me quedo y espero. Pues y sí. de todas formas en enero me tiene que pagar lo que yo le di. Claro. A precio nominal. Claro, si es que yo tengo que pagártelo a ti, al Estado salvadoreño o a quien sea. Si tú lo vendes por anticipado, entonces podemos tener un ahorro, que es pero más allá de eso, Moisés, pretender que vamos a comprar toda la deuda o vamos a accesar a toda la franja del 100% de los bonos es casi imposible. Segundo, nosotros hemos calculado que cumplimos con todos nuestros compromisos y que ¿por qué te digo esto? No vamos a comprar el total de la deuda, ¿no? Entonces, si la compráramos también a descuento, ¿no? Y no vamos a sobreexigir la caja porque también tengo un presupuesto general de la República y tengo que cumplir con todos mis compromisos, los maestros, todo lo demás. Entonces, nosotros, hoy por hoy, tenemos, digamos, anticipado algunos fondos como los DEX, que nosotros no los teníamos previsto usarlos, no se había previsto usarlos. De hecho, somos uno de los gobiernos que más aguantó también el uso de los DEX. O sea, como dije, Paraguay los usó en la pandemia, Honduras los usó recientemente, Ecuador los usó también en su momento. Nosotros ahí los tuvimos, mantuvimos siempre todas nuestras operaciones normales, intervenimos en las crisis, hemos sacado adelante nuestros proyectos y sin usar esta reserva. Ahora bien, ¿por qué decidimos sacarla y poner a disposición? Los 200 millones que iban a entrar siempre del Banco Centroamericano ya estaban enmarcados en nuestra planificación fiscal y ya sea para pagar salarios, podían usarse también para el vencimiento del año 2023. Entonces, si ya los íbamos a usar en el año 2023, ¿por qué no usarlos anticipadamente y generarnos ahorros? Ahora bien, pretender que vamos a tener todo el dinero para comprar toda la deuda, ¿no? Es creer que tenemos una varita mágica para solucionar los problemas fiscales del país. Entonces, este es el primer paso. Entonces, yo lo dije muy concreto y el presidente también ha sido muy claro con eso. Este es el primer paso para darle sostenibilidad completa. Nosotros ya hemos empezado por otras aristas en el tema de la persecución de la evasión, que te ayuda siempre para obtener los fondos para saber que vas a repagar tu deuda. Hemos reestructurado el gasto, hemos proyectado la inversión pública como primordial, sabemos cuáles van a ser nuestros ejes catalizadores para el crecimiento económico y ahí le hemos apostado
a meter nuestros fondos, pero también hay que darle sostenibilidad a la curva de repago de la deuda, porque nuestros inversionistas internacionales también están pendientes de cómo vamos dándole sostenibilidad a esta recurva. Y si tal vez me haces el favor de poner nuevamente la gráfica que tenías, ahí tú tenías los vencimientos, eso te denota los pésimos planificadores fiscales que eran los gobiernos de Arena y el FMLN. ¿Cómo es posible que alguien planifique vencimientos tan seguidos? A nosotros nos ha tocado lidiar con esta situación, pero este bono de 800 millones, Moisés, se suscribió, si no mal recuerdo, en el gobierno de Francisco Flores. Se suscribió esos otros 800 millones, creo que fue en el gobierno de Saca, los de 2025, si no mal recuerdo. Entonces, todos esos bonos, y tú ves ahí los vencimientos, como que lo hicieron para complicarse la situación o para complicarle la situación al país. Y de paso no les bastó, Moisés, que todos estos vencimientos estaban sumamente mal planificados. Se colocaron a tasas de interés bastante altas, tasas de interés altas, para la situación, porque COVID-19 no había llegado la crisis inflacionaria, ellos tenían situaciones normales y colocaban a tasas de 9.5. Nos dejaron un 70% de la deuda respecto a PIB, 19.000 millones. Y de paso de toda la deuda que adquirieron, la mayoría de esos fondos se los robaron. Entonces, a mí me toca solucionar ese problema. Y esto es parte de la solución. Okay. ¿Cómo es posible que ahora los mismos que provocaron este problema estén criticando cuando nosotros estamos solucionando los problemas que ellos le dejaron a este país, sobre todo de mala planificación fiscal? Ministro, ilústrenos. Este pago que hay que hacer de 800 millones en enero del próximo año, ¿se ha pagado intereses durante todo este tiempo por estos bonos? Claro. Por supuesto. Claro. O sea, no es que estos 800, ¿qué es? ¿Es abono de capital? ¿Es un put? ¿Cómo se calcula? Es el capital. El capital. Es el pago del capital. Es el pago del sí, capital. El nominal. ¿Y el mismo, ese del 2023, es el mismo del 2025? No, es el mismo monto, sí. Sí, es el mismo monto. El mismo monto. ¿Es la misma emisión? De bono, No es la misma emisión, no son tramos distintos de un mismo bono. Okay. Son bonos distintos. ¿Y la del 2027 es otra emisión? Sí, es otra emisión. Wow. Sí. O sea, Si los gobiernos de Arena y del FMLN nos dejaron endeudadísimos. Y mira, Moisés, yo la verdad... Hay 1.000 millones para el 2035. Sí, claro, si es toda la deuda que nos han dejado, eso solo en bonos. Ojo, Sí, en bonos. Eso solo en bonos. Estamos hablando de la deuda externa. Eso solo en bonos. ¿Ya? Bueno, bonos, exactamente. Estos solo son los bonos. O sea, ahí faltan los multilaterales y todos los demás. Entonces, de verdad, si planificación fiscal por parte de los gobiernos de Arena y del FMLN, nunca hubo, jamás hubo. Entonces, a nosotros nos toca solucionar ese problema, Moisés. Que la situación no es la que yo deseara, no, tampoco hay que ser catastróficos y tampoco hay que pensar que esto no se puede solucionar. Claro que se puede solucionar y no lo estamos haciendo nosotros, pues lanzando este tipo de iniciativas. No estamos consiguiendo entrar a nuevos organismos multilaterales como CAF, que nos dan apoyo para este tipo de operaciones y también para seguir construyendo obras en nuestro país. En el CAF creo que tiene disponible. Claro, tenemos alrededor de un cupo de 1.600 tenemos con ellos. Porque, 1.600. Sí, 1.600. 1.600 millones. Nosotros, no eran solamente 400. No, ese es el aporte de capital que nosotros suscribimos, Moisés. 465 millones pagaderos en 7 años en cuotas de 65. Ese es el aporte de capital que te hable un cupo normalmente de 1.4 o 1.6, depende del multilateral en el que tú estés tratando. Entonces, nosotros vamos a usar todas estas fuentes para darle sostenibilidad y creo que ese es el gran, como dirían, el gran lamento que ahora tienen, que no esperaban, Moisés. No esperaban, ellos daban por sentado en sus pequeñas cabezas siniestras, como yo siempre les llamo, de que El Salvador iba a caer en un default. Yo le quiero recordar a la oposición de este país y a aquellos actores que le creen a estos analistas prepago, que quien cayó en default en el año 2017 acá fue el gobierno del FMLN en conspiración con Arena, porque fue Arena quien no le dio los votos para poder refinanciar los certificados, los CID.
en su momento y pasamos aquel fin de semana sin que se pagaran el servicio de la deuda de los CIF. Y tuvimos un default selectivo en ese momento. ¿Y quiénes han pagado todos los platos rotos de ese default selectivo? ¿A quién se le encarecieron las tasas de interés para ir a colocaciones internacionales? A los gobiernos que venimos después. ¿Y quiénes estamos solucionando? Además de ese default que nos dejaron, la inmensa deuda externa que nos dejaron, porque para mí es inmensa si lo comparas con cómo estaba creciendo la economía en su momento. Si teníamos una economía con un enanismo enorme. O sea, de verdad, nuestros indicadores macroeconómicos y financieros no iban hacia ningún lado. En un país con 30 homicidios diarios, ¿cómo crees que tu economía puede estar bien? Nosotros hemos tenido que salir a combatir la delincuencia, a mejorar nuestras escuelas, a entregar computadoras, a mejorar también el clima de seguridad en el país con la guerra contra las pandillas. Hemos tenido que salir a construir obras viales. ¿Y de dónde salen todos esos fondos, Moisés? Combatiendo la evasión y teniendo buenas relaciones con el mercado internacional y también con los organismos multilaterales. Y ahora es pecado tratar de hacer lo mejor para tu país, tratar de sacar un buen trato y cumplir con todas tus obligaciones, a la vez que estás desarrollando infraestructura, entregando computadoras, combatiendo la crisis inflacionaria, también combatiendo la criminalidad a través de la guerra contra las pandillas. El clima de seguridad, Moisés, que nosotros vivimos hoy por hoy, va a tener sus resultados en el cortísimo plazo y lo verás al cierre de este año. Nuestros indicadores económicos van a empezar a cambiar, porque el hecho de sacar a los delincuentes de la calle tiene una implicación directa en la vida del día a día de la gente y en todas sus actividades. Ahora, ministro, tengo que ir a la primera pausa, sí. Ni me había fijado la hora, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Pero, ministro, algunos catalogan lo que se ha hecho y la medida que ha tomado el gobierno, el presidente y usted como tal ejecutor, como una estratégica y brillante medida de ajedrez en el que pudiese tener un jaque o un jaque mate al final definitivo para solucionar y callar aquellas bocas que hablan del impago. Pero otros también aseguran que podría ser un disparo en el pie si los tenedores de bonos dicen, ok, entonces que me pague todo, ya que dice que tiene capacidad. Lucas Mendizábal dice... ¿Y no siempre le iba a pagar todo, pues? Sí, lo va a pagar. O sea, no tengo opción, güey. Tengo que pagarlo todo. La recompra de bonos, dice Lucas Mendizábal, solo es utilizada por aquellos países que no tendrán la capacidad futuro de devolver el bono a su vencimiento. Y se aprovechan de que los bonos bajan de precio por la nefasta calificación para recomprarlos, generando pérdidas a los inversionistas. Sí, no sé quién es Lucas Mendizábal, la verdad. O sea, no sé qué papel tiene en el mercado bursátil internacional. Lo cierto es que ningún país que aproveche las reglas del mercado bursátil está defraudando la confianza de ningún inversionista. Son operaciones que están enmarcadas. Hay muchos estados que recompran su deuda. México creo que ya lo ha hecho en su momento. Y no son Japón, por ejemplo. Japón emite y recupera su deuda frecuentemente. Sí, claro que sí. Claro, si es que son las reglas del mercado. Yo no dudo que la acción pueda ser legal. Claro, es totalmente legal y se hace en las economías avanzadas para disminuir la carga financiera que pueda generar los servicios de la deuda en su momento, aprovechando las condiciones del propio mercado. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que acá hemos estado acostumbrados, Moisés, a que los gobernantes no piensen y pretendemos querer tener hay un pequeño porcentaje de la población, ese 3% como le llaman algunos, que todavía pretenden regresar a esos gobernantes que realmente no piensan, no buscan soluciones, llegan a sentarse al cargo y nada más, a devengar su sueldo y ya, punto. Entonces, cuando ven que hay un rol activo del Estado salvadoreño, imponiendo autoridad a través del plan antievasión, ayudando a sus ciudadanos a través también de las diferentes erogaciones que hacemos para el desarrollo de infraestructura y todos los servicios básicos que mantenemos, y a la vez jugando dentro de las reglas del mercado bursátil, con sus propias herramientas y sin defraudar la confianza de ningún inversionista, a ellos se les hace extraño.
porque para ellos no es concebible. Entonces, de verdad, cuando escucho este tipo de opiniones que vamos a defraudar, y entonces y todos los demás países que han hecho, ¿y por qué por qué los inversionistas están obligados a aceptar mi trato? Es una opción. Y si no quieren, pues de igual forma yo tengo que pagar el nominal. Yo voy a pagar el nominal sí o sí. Sí o sí. ¿No? Pero si usted tiene dudas de que yo no puedo cumplir con mis compromisos, se la pago ya a precio de mercado. Y se quita las dudas e invierte en otro lado. Hoy por hoy, Moisés, hay ausencia de liquidez en los mercados. Entonces, para muchos inversionistas, sobre todo para grandes fondos de inversión, puede resultar interesante porque algunos solo piensan que los inversionistas juegan solo con el periodo de madurez y esperar hasta el vencimiento para que le paguen su nominal. No, los inversionistas también juegan con la liquidez en el corto plazo. Que son bonos que están en bolsa, ¿verdad? Claro, se están tradeando día tras día. Entonces, ellos pueden, por ejemplo, sacar su dinero que tienen en este momento y meterlo en una inversión que les va a dar el 400% de rédito. Y va a ser más redituable que los bonos de El Salvador. Por ejemplo, una compañía que está en la guerra con Rusia, Ucrania ahorita, suministrando balas o material bélico, evidentemente sus acciones son mucho más rentables en este momento. Ya sea que te las quedes para obtener dividendos o te las quedes para negociar en corto. O sea, puedes negociar en corto también con muchas de las acciones. Entonces, la gente a veces cree que esto solo se trata de prestar y pagar, prestar y pagar. No, el mercado secundario se trata de jugar con las especulaciones, con la liquidez, con los movimientos de los mercados, sacar a veces de acá. Aunque a riesgo, imagínate que diga, bueno, voy a perder 20 centavos acá, pero acá me gano $2 por cada bono. Entonces es costo de oportunidad de la liquidez también para ellos y con eso en esa área también está contemplado todas las reglas a las que nosotros podemos accesar y no vamos a romper ninguna de ellas. Por eso lo anunciamos. Ojo, Moisés. Hay países que han hecho sin hacerlo público. Sí, hay países que eligen hacer una recompra silenciosa, se llaman esa cosa. Lo sea a través de un blind trust, ¿no? O un fondo ciego, ¿no? En el fútbol se han vuelto también muy famosos los blind trusts. Y utiliza este blind trust para hacer compra. Es totalmente legal también, siempre y cuando no se defraude a los inversionistas y se haga dentro de las reglas de los mercados. Pero nosotros no, quisimos ir por la vía tradicional, ¿no? Para que todos estén enterados de la operación que nosotros queremos hacer, para no defraudar la confianza de ninguno de nuestros inversionistas. Entonces teníamos opciones, pero decidimos hacer la opción más robusta y la pública y transparente. ¿Cuánto podría ser el ahorro por el pago anticipado, por cierto, si esto es posible? Mi felicitaciones, Luis. Sí, bueno, nosotros quisiéramos tener un dato de cuánto sería exactamente el ahorro que nosotros pudiéramos tener, dependerá de cuánto sea la franja que los bonistas quieran entregar. Hubo un momento, solo para que tengamos una idea, pues que hubo un momento en el que nos podíamos haber ahorrado, incluso en esta misma operación, si nosotros la hacíamos, imagínate 100% como tú decís, ¿verdad? Que es imposible, eso no sucede. Que se podían haber ahorrado hasta unos 350 millones en el pago de los dos bonos, solo en capital, ¿no? Solo en capital, y si luego comparás el costo de deuda o el costo de oportunidad, para cada uno, pues, sí, el ahorro podría ser mucho mayor. Podría ser mucho mayor, ¿no? Entonces, pero como dije, Moisés, esto es un escenario, ¿verdad?, sumamente utópico, no sucede en la realidad. Pero creemos que podemos generarles ahorros adecuados que podrían rondar entre 100, 150 millones si la operación se da en parámetros, digamos, que sean normales para el mercado, entre 100 y 150 millones. 100, 150 millones es un proyecto de inversión bastante grande, ¿no? O ya un proyecto que nos sirve para todos. Muy bien. ¿No hay problemas de liquidez, señor? En absoluto. Sí, ¿Tiene capacidad de pago de sus compromisos internos? Absolutamente. Esto porque algunos amigos televidentes preguntan y refieren de que se tiene 6 meses de retraso en el pago de la compensación al transporte público y algunos otros pagos que estarían todavía pendientes por parte del Ministerio de Hacienda, y algunos señalan también que no ha habido devolución
del impuesto sobre la renta. De hecho, hemos devuelto alrededor ya de un 62% de todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Yo espero terminar antes del 15 de agosto las últimas que nos quedan, digamos que las franjas que quedan por rehacer devolución son aquellas que son más altas, ¿no? Y aquellos que tienen observaciones, Moisés, porque también en muchos de los casos yo he escuchado de gente que me dice, no me han devuelto, pero también su declaración está observada en el Ministerio de Hacienda y necesitamos solventar, pues, que demuestre que tienen toda la documentación que se han deducido, porque, como dije, el problema de algunos es que queremos que nos den la devolución tal y como mandamos la declaración. Entonces, en muchos de los casos, cuando hay una devolución que no concuerda en nuestro sistema, porque no hemos verificado que existan ese tipo de gastos y nunca has tenido ese tipo de gastos en tu actividad generadora de ingresos, te mandamos llamar para que mostres, y creo que tú me comentabas una vez que también te habían llamado y llevaste tu documentación, mostraste que tenías tus gastos y luego se liberó la devolución como tal o lo que correspondiera, ¿no? Entonces, todos hemos pasado por un proceso. Yo recuerdo que me tocaba a veces ir también antes y demostrar cuáles eran mis gastos. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con nuestros compromisos. Lo del tema de la compensación del transporte tengo que revisarlo, me comprometo a revisarlo, necesito revisar qué es lo que está pasando. Nosotros estamos cumpliendo, como dije, con todas estas obligaciones, pero dependemos también de las instituciones, ¿no? Hay que recordar que hay que tramitología que seguir, hay que presentar. Recuerdo que la última vez con el tema de la compensación teníamos el inconveniente de que no se habían presentado unas planillas de pago, porque el BMT también hace sus procedimientos, no es que te van a desembolsar solo porque sí, ¿verdad? Sino que tenés que presentar también la documentación para que también ellos hagan el trámite. Entonces vamos a revisar qué es lo que el tema, pero hoy por hoy, Moisés, tú no escuchas como se escuchaban antes, a los proveedores no me pagan, con los gobiernos del FMLN, ¿cómo pasaban? Y tú no lo escuchas, o sea, de repente claro que va a haber alguna queja, sí es normal, es actividad humana, claro que vamos a tener algún retraso, sí, también los tenemos y somos seres humanos, estamos tratando de sacar adelante este país y a veces nos cuesta cumplir o se nos hace un poquito más difícil cumplir con algunos compromisos, pero cumplimos, Moisés. Y creo que estamos haciendo los esfuerzos necesarios, ya sea a través del plan antievasión, también fortaleciendo nuestras relaciones con nuestros socios, para que todos estos recursos que sean necesarios para salir con las operaciones del país estén disponibles. Muy bien, hemos hablado de los bonos, sí, de eurobonos. En este caso, tenemos que hablar también de la deuda interna. CETES, compromiso, deuda interna. Hay quienes señalan también, me va a decir, son las mismas cabezas que están señalando escenarios. No, y no importa, está bien, agosto, decir lo que quieran. Agosto, septiembre, parece que hay algunas fechas de compromiso en las que claro, debe de cumplir con quienes internamente le han prestado al gobierno. Claro. ¿Hay capacidad? Claro que hay capacidad y además de eso también los actores nacionales, Moisés, también entienden mucho mejor la situación del país y con ellos es mucho más fácil. De hecho, para ellos es mucho más ventajoso que a veces les digan, mira, puedo pagarte el 100%, por ejemplo, pero hagamos un rollover de un 25% y yo te pago el vencimiento de 75%. Pero luego, ellos te lo aceptan, ¿no? Porque prefieren que le dé sostenibilidad en el mediano plazo a que le realices el pago también. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren ellos que en vez de eso que mantengas, digamos, algunos títulos en circulación? Porque también están devengando una tasa de interés. Entonces tampoco es que sea de gratis, ¿verdad? O no es que estén haciendo beneficencia con el gobierno. O sea, nosotros pagamos una tasa de interés y es un trato de mercado, Moisés. ¿Ha pensado usted en compra anticipada de la deuda interna del país? No. Recordad que la deuda interna la mayoría nosotros la tenemos en colocaciones de un año, ¿no? Y letes y CETES. Entonces no tiene mucho sentido hacer una compra anticipada cuando los vencimientos los tenés bien cercanos, pues es difícil, es muy poco el descuento que puedes obtener y más sería, digamos, una operación más complicada. ¿Y certificados de inversión tradicional, señor? ¿Con las pensiones? No, nosotros estamos pagando todas nuestras obligaciones hasta este momento, no se han emitido más,
se han pagado los que se han emitido como tal, ¿no? Para continuar manteniendo las pensiones de todos nuestros jubilados. Entonces no se ha ampliado ese margen, Moisés. ¿No se ha ampliado? No, para nada. Muy bien, ¿no se busca rebajar tampoco el encaje del sistema financiero? No se está pensando en eso. Hay quienes hablaban de que hay una reserva. Sí, eso es una opción. Que es tentadora. No es que sea una reserva ni es que sea tentadora. O sea, hay que recordar algo. El encaje legal es un mecanismo que utilizan los gobiernos para asegurar que la banca privada responda ante algún inconveniente en su sistema, ¿no? Es una garantía que tiene el gobierno de estas compañías o de los bancos. Los bancos no tienen el 100% del dinero del público a la vista. Lo tienen prestado y tienen una parte en encaje legal y lo demás lo tienen en préstamos y todo, pero esa es la legislación y está bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace, Moisés, cuando llegan algunas crisis, como la crisis inflacionaria, crisis por COVID-19, que nos tocó hacerla? Nosotros no tenemos política monetaria en el país. No podemos emitir más moneda y decir desde el gobierno vamos a prestarle a las empresas y de esa forma vamos a inyectar liquidez a la economía. Que es lo que hace Estados Unidos. La Fed le presta al Tesoro y el Tesoro pone a disposición dinero para sus ciudadanos. Por ejemplo, los subsidios que daban de $2,000 y todo lo demás. Se imprime dinero. Se imprime dinero. Y ese es un mecanismo. Acá nosotros no podemos, no tenemos política monetaria. Entonces, para inyectar liquidez, nosotros tenemos dos opciones. O traer dinero desde afuera, que son los créditos multilaterales, las colocaciones de bonos y todo lo demás, o jugar un poco con esas herramientas de liquidez. ¿Qué es lo que se hizo en su momento? El mercado necesitaba liquidez porque se restringieron todas las fuentes de financiamiento en COVID-19. Entonces, y teníamos una reserva de alrededor de un 22%. Entonces, se redujo cuando los demás países de la región estaban alrededor de un 12%. Entonces, se redujo momentáneamente el encaje hasta un 9%. Y luego se fue incrementando paulatinamente hasta llegar a su valor normal, que en este momento ronda un 15-16%, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los bancos con ese dinero? Una parte la utilizaron los bancos para dar más créditos productivos, se les liberó para eso. Y otra parte, pues, se utilizó para comprar títulos del Estado y con eso poder financiar toda la reconstrucción, la compra de oxígeno y todo lo demás, pagar los salarios porque los ingresos se habían caído. Y este es un mecanismo totalmente legítimo. Y a los bancos se les pagó su tasa de interés también por eso. Entonces, cuando algunos dicen esta es una reserva que tienen ahí guardadita, eso no es así. O sea, se toma en momentos adecuados donde se necesita liquidez en el mercado y no necesariamente es porque haya que financiar un plan del gobierno como tal. Ahora, si nosotros tenemos recursos en nuestro país, Moisés, y podemos ayudar a que la situación de la sociedad sea menos complicada, hay que hacerlo. Yo creo que es de alguien muy perverso querer decir, no, eso no lo toquen. Como te lo dije, si el dinero de los contribuyentes sirve invertido, no sirve, en las cuentas bancarias no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque el dinero de los contribuyentes debe regresar a los contribuyentes. Y si queremos sacar adelante este país, tenemos que tomar decisiones arriesgadas. Acá nos pidieron que solucionáramos los problemas del país y para eso hay que actuar. Tampoco quieran que estemos de brazos cruzados o con las manos atadas cuando tenemos las herramientas y podemos echar mano de ellas. Muy bien. Ministro, no tengo más tiempo. Gracias por esta explicación que nos ha dado. La operación continúa 6 semanas, me dice usted. Más o menos 6 semanas. Usted va a tener que, usted participa directa y personalmente en el roadshow en el que tiene que hablar con los tenedores de los bonos. Claro, en todas las operaciones estamos de manera directa. Muy bien, y ese momento en el que abiertamente se pone la oferta de recompra de deuda, ¿va a ser pública? Claro, claro que sí. ¿Va a ser aquí en el país? ¿Va a ser en Luxemburgo? ¿Va a ser en Nueva York? ¿Va a ser dónde va a ser? No se tiene lugar.
No, hay No que, tiene hay que que ser definirlo. presencial, me imagino. No es presencial. De hecho, cuando hacemos emisiones en Nueva York, tú estás desde el despacho, ¿verdad? Y das un saludo, inauguras la compra, empezás a ver cuánto presionas la taza de acuerdo a cómo se vaya abriendo el libro, pero no es que tengas que hacerlo tengas que llegar a presencial. un lugar Sí. específico. Y ahora lo puedes hacer virtual casi todo, pues Muy bien. puedes hacer un roadshow virtual también. Gracias por la apertura, señor, y gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Se le agradece. A ti, Moisés, por la invitación y bueno, un saludo a todo el pueblo salvadoreño, que sepan que el gobierno de la República y el presidente Bukele sobre todo trabaja día con día para pues saldar todas esas deudas históricas que hemos tenido y esta es una más de esas acciones.